Soy profe de pintura para niños y soy pintora. Con los niños yo lo que procuro es que ellos aprendan a dibujar para que se sepan manejar con un lenguaje artístico y sobre todo que desarrollen su potencial. No hay límites, tampoco hay reglas, pero bueno, a estas edades lo que prefieren es el dibujo figurativo. Y en mi pintura es más un proceso personal. Trabajo la figura humana sobre todo y bueno, va por fases. El espacio que me da, por dentro y por fuera, ambos espacios. La inestabilidad es lo que menos me gusta. Cuando pinto muevo emociones, entonces eso me altera. Bueno, quizás sea eso lo que menos me gusta, ¿no? De niña quería ser pintora y quería ser maestra, ambas cosas. Me siento realizada. Tuve un premio de pintura con 12 años, me parece, ya en el cole. Entonces, mi padre pintaba, entonces para mí es algo habitual. Hay por un lado una parte de expresividad que yo la descubrí enseguida, con mis propios dibujos cuando era una adolescente, como una forma de volcar. Al dibujar yo reflejaba eso, no tenía una visión pictórica, sino una visión expresiva, más bien, ¿no? Porque, claro, estás estudiando otras cosas y en principio te diriges hacia un mercado laboral abstracto todavía que probablemente no piensas que va a ser este, ¿no? Entonces, yo siempre lo vi, el dibujo y la pintura siempre lo vi como una vía de expresión. Y sobre todo el punto de abstracción interna, ¿no? En donde pierdes los referentes. Yo me meto aquí en mi pecera, me pongo mi música, preferentemente jazz o groove o algo así, y desaparece el mundo, ¿no? No me choca. Realmente tampoco confío demasiado en las estadísticas, ¿no? No lo sé, depende el mundo laboral que están reflejando, no lo sé. La realidad es que tú vas a las escuelas y la mayoría son mujeres.